Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a empezar el último tema, que es el tema número 6, que corresponde a polígono regular, perímetros, lados, ángulo exterior e interior, ¿ya? Miren, ¿qué cosa es un polígono, jovencitos? Un polígono es una figura geométrica que está determinado por un número o una cantidad exacta de lados. Por ejemplo, aquí podemos observar a un polígono que viene a ser una figura geométrica, bueno, que en esta ocasión tiene 6 lados, es un hexágono, pero hay que recordar que todo polígono tiene elementos. ¿Y cuáles son sus elementos? Por ejemplo, acá tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E, el vértice F y el vértice A, ¿no? Bueno, que ya lo había mencionado. Ahora, ¿cuáles son sus lados? Lado AB, lado BC, lado CD, lado DE, lado EF y lado FA. ¿De acuerdo? Eso vienen a ser los lados. También, jovencitos, presenta ángulos interiores. Por ejemplo, ¿quiénes son los ángulos interiores? Los que están adentro de la figura. ¿Quién vendría a ser, por ejemplo, beta? ¿Quién más? Alfa, ¿no? Son ángulos interiores. Pero existen más, ¿de acuerdo? Aquí hay más. Es una muestra nada más. ¿Y quiénes serían los ángulos exteriores? En esta ocasión sería teta y omega, ¿no? Tal como lo menciona aquí. Ángulos interiores, alfa, beta, existe más, claro. Y ángulos exteriores, teta y omega. ¿Ya? Eh, ¿qué me representa n? N me representa el número de lados. Hay que recordar que el número de lados va a ser igual al número de vértices. Por ejemplo, aquí yo tengo 6 vértices, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el número de vértices va a ser igual al número de lados, me dice, ¿ya? Ahora, miren, jovencitos, los polígonos, al igual que toda cosa, tienen nombre. Por ejemplo, si un polígono, que es una figura geométrica, tiene 3 lados, ¿cuál será su nombre? Triángulo. ¿De acuerdo? Una figura de 4 lados se llamará cuadrilátero. Una figura que tiene 5 lados se llamará pentágono. La figura que tiene 6 lados se llamará hexágono. La figura que tiene 7 lados, heptágono. La figura que tiene 8 lados, octógono o también se llama octágono. La figura que tiene 9 lados, nonágono. La figura que tiene 10 lados se llama decágono. La figura que tiene 11 lados se llama undecágono. La que tiene 12 lados se llama dodecágono. Y de ahí me salto al 15. La figura que tiene 15 lados se llama pentadecágono. Y de ahí me salto al 20. Y la figura que tiene 20 lados se llama icoságono. Ahora tú me dirás, profe, ¿y la figura que tiene 13 lados, 14 lados? ¿Cómo se llama? El que tiene 16, 17, 18, 19. Bueno, esas figuras se va a llamar de acuerdo a su cantidad de lados. Por ejemplo, si hay una figura que tiene 13 lados, ¿cuál será su nombre? Bueno, se llamará, escuchen bien, ¿ah? Polígono de 13 lados. Ese será su nombre. ¿Ya? Así de simple. Si hay una figura que tiene 14 lados, que no está aquí, ¿no? Porque todos los polígonos que están aquí tienen nombre, los que no están no tienen nombre, ¿no? Entonces, al polígono que tiene 14 lados se llamará polígono de 14 lados. Y al polígono que tiene 16 lados, que tampoco aparece aquí, ¿cómo se llamará? Polígono de 16 lados. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, vamos a ver alguna clasificación de polígono. Por ejemplo, acá tenemos al polígono equilátero. El polígono equilátero, jovencitos, es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales. Hay que recordar que la palabra X, miren, significa igualdad, igual. Látero viene de lados, obviamente, ¿no? Entonces, si tú unes la palabra, ¿cómo se llamará o qué me representa? Igualdad de lados. ¿Qué significa eso, jovencitos? Que el polígono equilátero tiene todos sus lados iguales. Por ejemplo, aquí, miren, tenemos un pentágono y todos sus lados son iguales, miren, lado A, lado A, lado A, lado A, lado A. ¿Ves? Todos sus lados son iguales. Y miren,
Acá tenemos también otra figura. ¿Cómo se llama esta figura? A ver, hay que contar su número de lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono. ¿Por qué? Porque tiene 6 lados. ¿Ya? O sea, toda figura que tiene 6 lados se llama hexágono. ¿De acuerdo? Ya. Miren, entonces, si te das cuenta, aquí todos los lados son iguales. B, 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 B. Esto me indica que todos sus lados son iguales. Entonces, jovencitos, se llama polígono equilátero. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿y cuándo se llamará un polígono equiángulo? Nuevamente, la palabra equi significa igualdad, igual. Ángulo viene de ángulo, obviamente. Entonces, si tú unes la palabra, ¿cómo se llamará? Equiángulo, ¿qué significa? Ángulos iguales. ¿De acuerdo? Ángulos iguales. Entonces, es aquel polígono que tiene todos sus ángulos iguales. Por ejemplo, miren, aquí tengo un hexágono y me doy cuenta que todos los ángulos son iguales. Mira, los ángulos interiores, alfa, 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 alfa. Y también los exteriores, ¿no? Beta, 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 beta. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? Porque es un polígono equiángulo, cuyos ángulos interiores tienen igual medida. ¿Ok? Ahora, muchachos, si yo uno el polígono equilátero con el equiángulo, me resulta el polígono regular. ¿Cuándo se dice que un polígono es regular? Cuando es equilátero y equiángulo al mismo tiempo. ¿Ok? O sea que si yo uno el polígono equilátero con el equiángulo, ambos me van a dar un solo polígono llamado polígono regular. Y acá bien claro lo dice, ¿no? Es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. ¿De acuerdo? Miren, ¿por qué? Porque tiene todos sus lados iguales. Aquí le vamos a colocar sus lados iguales, ¿ya? Aquí. Ya. Entonces aquí, ese polígono regular va a ser equilátero, significa que todos sus lados son iguales. Entonces le ponemos aquí, ¿ve? Puntito acá, también. Acá también va a ser puntito, ¿sí? Acá también va a ser puntito, ¿ya? Acá también va a ser puntito. O sea, estoy poniendo que todos sus lados son iguales. ¿Por qué? Porque es un polígono regular, ¿sí? Como le venía diciendo, el polígono regular es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales. Y también todos sus ángulos iguales, ¿ya? Por decir, aquí este es el ángulo I, acá también será I, acá será I, ¿ya? Tanto adentro como también afuera, ¿ya? Ahora, hay formulitas, jovencitos, que hay que aprender. Por ejemplo, aquí, miren, cuando usted desea calcular la medida del ángulo interior de un polígono regular, ¿sí? Sería igual a 180 por n menos 2 sobre n. Ya, esta formulita me sirve para calcular la medida del ángulo interior de un polígono regular. ¿Ya? Ahora, y si deseo hallar la medida del ángulo exterior del polígono regular, sería 360 entre n. Estas dos formulitas son las que yo debo de aprenderme, ¿ya? Lo voy a subrayar aquí, ¿ya? También está aquí. Bien, ahora, ¿qué cosa es el perímetro, muchachos? El perímetro de cualquier figura viene a ser la suma de todos los lados, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, si yo quiero hallar el perímetro de este cuadrado, sería la suma de 2 metros más 2 metros más 2 metros más 2 metros. Y eso me da 8 metros. Hay que recordar que al perímetro se le representa con la letra 2P. 2P viene a ser el perímetro. O sea, ya no estoy escribiendo perímetro, sino pongo 2P de frente y eso ya vas a saber qué significa perímetro. ¿Ya? Aquí está, ¿ve? Se nota como 2P al perímetro, ¿ya? Ahora, el número de diagonales, jovencitos, ¿qué es una diagonal?
La diagonal va a salir de un vértice y llega al otro vértice. Simplemente es un segmento de recta, miren. Por ejemplo, AC es una diagonal. AD es otra diagonal. Acá también puedo trazar BE, que es otra diagonal. ¿Cuántas diagonales existen? Para saber eso, simplemente tengo que reemplazar en esta fórmula. El número de diagonales de todo polígono se calcula con la siguiente fórmula, miren. Sería n por n menos 3 sobre 2. ¿Y qué cosa viene a ser n? N viene a ser la cantidad de lados del polígono, ¿de acuerdo? La cantidad de lados. Jóvenes, hasta ahí. A ver, díganme algo. No sé, la teoría, ¿comprenden o no? Sí, profe. Sí, ya. Miren, vamos a ir a la práctica de la clase, ¿ya? A ver, dime, Maciel, en la 1. Ya, profe, ahí sería en 180 por número de lados menos 2 entre número de lados. Correcto. Muy bien, Maciel. Muy bien. Profe, esa es la fórmula. Muy bien, Maciel. Maciel está utilizando esta fórmula. Miren, cuando yo deseo calcular la medida del ángulo interior, aquí vamos a escribir su nombre, ¿ya? Si tienen lapicero, por favor, escriban también. Cuando quiero calcular la medida, ¿sí?, del ángulo interior, por fórmula, va a ser 180 por n menos 2. Mejor así lo escribir, ¿ya? Medida del ángulo interior, ¿ya? La medida del ángulo interior. Esa es esta formulita. Medida el ángulo interior, ¿ya? Lo vamos a poner más arriba. Y la que está abajo sería para hallar la medida del ángulo exterior. Exterior. Correcto. Entonces, eso va a ir el que está abajo, ¿ya? Ya. No sé por qué me sale esto de aquí que no me deja ver. ¿Ven esto de acá que me está saliendo este anuncio? Ya está Sí. desapareciendo, ¿no? Ya, ya, listo. Ya. Uy, pero aparece de nuevo ahí. A ver. Ya, bueno. Ya, mire, aquí, por ejemplo, me dice, si el polígono mostrado es regular, calcular la medida de su ángulo interior. Bueno, la fórmula sería, ¿no? Para hallar la medida del ángulo interior, ¿cierto? Entonces, sería 180 por n menos 2 sobre n, ¿no? Entonces acá digo sobre n, ¿ya? Ahora, esta es mi formulita donde yo debo reemplazar, pero ¿cuánto valdrá mi n? Hay que contar cuántos lados tiene. ¿Cuántos lados tiene esta figura? 5. 5, correcto. Entonces tiene 5 lados. Mi n vale 5 y simplemente voy a reemplazar, ¿de acuerdo? Digo, reemplazando, tendría lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí sería, escribo, entonces la medida del ángulo interior va a ser igual a 180, paréntesis, mi n vale 5, reemplazo 5 menos 2 y todo ello entre n, pero mi n vale 5, como te había dicho, ¿no? Entonces estamos reemplazando en la formulita, ¿ya? Ahora sería acá, a ver, Profe, ¿cuánto sería? A ver, dime, quinta 1, quinta 36. 108. 108, a ver, vamos a ver. Aquí le eliminamos quinta 1, quinta 36, ¿cierto? Quinta 36. Ya, 36 y Ujú. 5 menos 2 es 3, Por, ¿no? ujú. Y eso vendría a ser igual 108, ¿no, Maciel?
Sí. Correcto. Muy bien, Maciel. Te felicito, muy bien. Excelente. Eso fue la pregunta número 1. Jovencitos, ¿entendieron los demás? Nicole, López, ¿cómo van? Avisen. Bueno, Sí, profe, sí se entendió. ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, una preguntita, ¿ustedes ven, pueden ver este anuncio que me sale o no? Sí, profe, yo sí. Y creo que dice que debemos alejar nuestra pantalla Ventana. de la aplicación compartida. Sí, profe, es que, o sea, hay veces que por ahí sale un anuncio abajo y a mí también me sale y lo cierro, desaparece, pero ahora no sé por qué está saliendo. Ya. Pero de ahí otro día desaparecerá, me imagino. A ver, porque A mí sí me parecía eso, profe. sí, no lo puedo eliminar. A mí me parecía eso, pero arribita, profe, no molestaba al anfitrión. Ya. Arriba nomás se colocaba, ¿no? Ya. Creo que ya se quedó arriba ya. Ya, bueno. Ya, entonces ya, sigamos. Muy bien, muchachos. Gracias por el consejo. Ya, miren, en la pregunta número 2, yo dice acá, si el polígono mostrado es regular, dice calcular la medida de su ángulo interior. Ya, cuando me diga que es regular, cuando usted escuche la palabrita regular, usted automáticamente va a decir esto. El polígono regular tiene todos sus lados iguales y también tiene todos sus ángulos iguales, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que decir. Por ejemplo, aquí en la pregunta número 1 me dijo que es un polígono regular y me ha pedido calcular la medida del ángulo interior. Y nuestro ángulo interior en la pregunta 1 salió 108. ¿Qué significa eso? Que cada angulito que está dentro va a ser 108. 108, acá también 108, en el otro ángulo 108, en el otro ángulo 108. O sea, en los 5 ángulos interiores va a ser 108. Eso es lo que me está diciendo al decirme que es un polígono regular, ¿ya? Igual aquí, si yo hallo X y digamos me sale 120, acá será 120, acá será 120, 120, 120, 120, 120, ¿ya? ¿Correcto? Ese es un polígono regular. Hay que recordar que todo polígono regular tiene todos sus ángulos iguales y también todos sus lados iguales, ¿ya? Bien. Entonces, en la pregunta 2 me pide calcular la medida del ángulo interior. Voy a utilizar la fórmula, ¿no? En la que hice en la pregunta número 1, ¿cierto? La medida del ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n, ¿cierto? Sobre n, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué cosa es n? N viene a ser el número de lados, ¿cierto? Pregunta, ¿cuántos lados tiene esa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿está bien? 6 lados. Entonces le pongo 6. Tiene 6 lados. Y ahora lo que voy a hacer es voy a reemplazar en esta fórmula. ¿De dónde saco esta fórmula? Te voy a mencionar, miren, vamos arriba. Yo no estoy inventando esa fórmula. Esa fórmula ya está inventada hace años. Aquí está, mira. Para cuando tú quieres calcular la medida del ángulo interior, es 180 por n menos 2 sobre n. Y si quisieras calcular la medida del ángulo exterior, es 360 sobre n, ¿ya? Ahí están las fórmulas. Pueden subrayarlo si desean. Ya, aquí está, justamente lo he escrito acá. Entonces voy a decir reemplazando. Entonces, ¿qué tendría? Tendría lo siguiente, que la medida del ángulo interior va a ser igual a 180, paréntesis, dice n, ¿no? N, pero ¿quién es n? 6. Sería 6 menos 2 sobre, entonces vamos a ponerle acá sobre, entre n, pero mi n es 6, ¿sí o no? Entre 6. Ya, estoy ahí. Ahora, ¿qué simplifico? Sexta, ¿sí o no? Sexta de 6, 1, arriba. Sexta de 180 es 3. Perdón, 30. Entonces, ¿qué me quedó? 30 por quién. Y dentro de paréntesis tengo
6 menos 2. ¿Y cuánto es 6 menos 2? 4. Entonces multiplico simplemente 30 por 4. Y eso me da 120, ¿no? 120. Y eso sería mi respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que mi X vale 120. Y todos los ángulos de adentro valen 120, 120, 120, 120, ¿ya? ¿Está bien, chicos? Ya. Entonces, paso a la pregunta 3. Me avisa si desea copiar para detenerme un momento. Pregunta 3. En la pregunta 3 me dice, si el polígono mostrado es regular, calcula el ángulo exterior. Miren, justamente el X es un ángulo exterior. ¿Por qué? Porque está afuera, pues ¿sí o no? El ángulo X yo lo estoy viendo afuera, no lo estoy viendo adentro. Si estuviera adentro de la figura, sería ángulo interior. Pero como el ángulo X está afuera, se llama ángulo exterior, ¿sí o no? ¿No? Entonces acá digo, la medida del ángulo exterior por fórmula sería 360 entre n, ¿de acuerdo? Entre n. Entonces aquí voy a colocar entre n. Esta es la fórmula. ¿Y dónde está esta fórmula? Miren, vamos arriba. Te enseño dónde está la fórmula. Miren el mouse, por favor. Aquí está, ¿ve? Cuando yo deseo calcular la medida del ángulo exterior, es 360 sobre n. Claro, aquí beta me representa el ángulo exterior porque está afuera, ¿ve? Por eso acá le he puesto beta, porque está afuera. Y aquí arriba, cuando deseo calcular la medida del ángulo interior, le he puesto alfa. ¿Por qué? Porque alfa está adentro, ¿no? Es ángulo interior, entonces. ¿Ya? No olvidarse de estas dos fórmulas. Para calcular la medida del ángulo interior y abajo para calcular la medida del ángulo exterior. ¿Ya? Entonces, reemplazamos en esta fórmula, ¿ya, muchachos? Entonces acá voy a decir, reemplazando, ¿cierto? Reemplazando. Entonces voy a decir, la medida del ángulo exterior, ya, a ver, aquí vamos a colocarlo mejor. Entonces digo, la medida del ángulo exterior va a ser igual a 360, ¿no? 360 entre n, me dice. Pero hay que averiguar, ¿quién me dice cuánto vale mi n? ¿Quién me dice? Tiene que contar cuántos lados tiene. Profe, Dime, ¿cuánto? 8, 8, muy bien, muy 8. bien. Excelente, muy bien, jovencitos. 8, a ver, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, muy bien. Tiene 8 lados. Acuérdense que n me representa el número de lados que tiene la figura, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería 8, n es 8. Y simplemente tengo que dividir 360 entre 8. Si no quiero dividir, empiezo sacándole lo que tenga, mitad, mitad, luego voy avanzando tercia, tercia, ¿ya? Por ejemplo, acá mitad, 45, ¿cuánto? ¿30 y? 45. Ah, ya, muy bien, López. 45, ¿ves? López ya lo había sacado, ya. 45. Y efectivamente, López, eso sería mi respuesta. Quiere decir que la medida del ángulo exterior, que es X, ¿no? Que está aquí, es 45. Y todas las medidas de los ángulos exteriores van a ser 45, ¿ya? Muy bien. Eso es. Ahora pasemos a la pregunta 4. En la pregunta 4 me dice, el ángulo exterior de un polígono regular es 40 y me pide calcular su perímetro si su lado mide 8. A ver, veamos este problema. Ya, miren muchachos, aquí me está hablando y me está diciendo que la medida del ángulo exterior de un polígono regular es 40, ¿sí o no? Ese es un dato, ¿de acuerdo? Miren, escribamos, por dato,
me dice el problema que la medida del ángulo exterior, por favor, ojo con este problema, la medida del ángulo exterior por dato me dice que es 40, ¿cierto? Eso me dice por dato, acá está. Dice acá, la medida del ángulo exterior de un polígono regular es 40. Ya, ese es por dato. Pero yo sé por fórmula, así lo voy a poner, por fórmula, ¿qué es lo que sabemos por fórmula? Por fórmula sabemos que la medida del ángulo exterior, ¿a qué es igual? A 360 N. sobre n, ¿cierto? Sobre n, ¿cierto? Claro, eso sabemos por fórmula. 360 sobre n, ¿ya? Justamente esta formulita la hemos hallado en la pregunta 3. Entonces, miren, aquí tengo dos cosas. Por dato tengo que la medida del ángulo exterior es 40 y por fórmula tengo que la medida del mismo ángulo exterior, porque obviamente se trata del mismo ángulo exterior, vale 360 sobre n. ¿Quién me dice qué debo de hacer? Si los dos son ángulos exteriores, ¿qué hago? Igualo, ¿de acuerdo? Tengo que igualar, muchachos. ¿Por qué igualo, profe? ¿Por qué? Porque me está hablando que la medida del ángulo exterior por dato es 40 y por fórmula es 360 sobre n. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente igualar, ¿de acuerdo? Igualar. Entonces voy a decir 40 va a ser igual a 360 sobre, sobre, sobre n, ¿cierto? Estoy igualando. Ojo con lo que estoy haciendo. Maciel, ¿me escuchas? Sí, profe. A ver, ¿por qué estoy igualando, Maciel? Dime, a ver. Explícame. Tal como lo dije yo, a ver, explícame. Maciel. Profe, porque los dos son ángulos exteriores. Claro, Maciel, porque los dos son ángulos exteriores. ¿Sí o no, López? López, ¿estás de acuerdo o no? Sí, profe. Claro, muy bien. Andrea, no sé cómo estamos. A ver. Andrea, Ángelo. Estoy igualando, ¿por qué? Porque los dos me están hablando de la misma cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Me está diciendo que la medida del ángulo exterior es 40, pero también yo sé que la medida del ángulo exterior por fórmula es 360 sobre n. Ambos son lo mismo, entonces tendré que igualar. ¿Ok? Ya, y cuando yo igualo, ¿qué pasa ahí? Este n está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar, ¿no? Entonces multiplica n por 40, ¿cuánto es? N por 40, 40n. ¿Y eso es igual a quién? A 360, ¿cierto? Y de ahí, el 40 está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo, ¿sí o no? Dividiendo. O sea, sería 360 entre, entre, 40. entre 40. Muy bien, López. ¿Y cuánto será eso, López? 9. Muy bien, excelente. 9. Entonces aquí yo digo que mi n es igual a 9 y se acabó. Se acabó el ejercicio, ¿te das cuenta? Ah, se acabó hallando el n, pero me doy cuenta que todavía no terminamos porque hay que leer bien la pregunta. ¿Qué dice? Calcula su perímetro si su lado mide 8 unidades. Ah, ya, pero conociendo el valor de n, ya puedo calcular su perímetro. ¿Por qué? A ver, ¿qué cosa es el perímetro? El perímetro viene a ser representado por la letra 2p. Y si tú das cuenta, el perímetro viene a ser la suma de todos los lados, ¿sí o no? Ujú. Pero ¿cuántos lados tiene? 9 lados. 9. Claro, porque n es 9, o sea, la figura tiene 9 lados. Y si quiero su nombre, se llama nonágono, porque tiene 9 lados. Ahora, si tiene 9 lados y cada lado mide 8, pregunta, ¿cuánto valdrá su perímetro? 72. Correcto. 9 lados y cada lado mide 8, entonces multiplico 9 por 8. Y eso me da 72. Ahora sí se acabó todo el problema. ¿De acuerdo? Ahí está. Jovencitos,
¿Quedó claro? A ver, repito de nuevo, usted me dirá. Avíseme, por favor. Bueno, ahí está. Con eso hemos concluido el ejercicio 4, ¿ya? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, paso a la 5. Me dice la pregunta 5. Calcula el ángulo interior de un decágono regular. Pregunta, ¿cuántos lados tiene un decágono? ¿Qué me dice? Decágono. A ver, 10. muy bien, 10. Excelente, miren, acá 10. ¿Dónde está eso, profe? No me acuerdo. Acá está, miren. Decágono tiene 10 lados, ¿sí? Número de lados, acá está. Número de lados, decágono, ahí está, 10. 10. ¿Ya? Ahí está, en tu libro está 10. Entonces voy a decir aquí, ya. Entonces el decágono tiene 10 lados. Entonces voy a decir que n vale 10. Y me está pidiendo calcular la medida del ángulo interior, ¿cierto? Y la medida del ángulo interior por fórmula es 180 por n menos 2, ¿cierto? Sobre n, ¿no? Por si acaso estoy escribiendo acá la fórmula para que no te olvides, ¿ya? Tienes que estar memorizando ya la fórmula, muchacho, ¿ya? Entonces acá diga 180 por n menos sobre n, ¿no? Sobre n. Muy bien. En esta formulita que acabo de escribir vamos a reemplazar, ¿está bien? Digo, reemplazando, ya. Mi n vale 10, reemplazo, ¿ya? Acá me voy a ir más arribita para que me alcance espacio. Ahí está. Ya, reemplazando. Entonces voy a decir, la medida del ángulo interior va a ser igual a 180 por n, pero mi n vale 10. Entonces sería 10 menos 2. Estoy reemplazando en tu formulita. ¿Está bien? Mira tu formulita que está ahí a tu izquierda. Ahí está. Entre ¿quién? Entre n. Pero mi n vale 10, ¿sí o no? Mi n vale 10. Ya, entonces simplemente voy a reemplazar. Ya. Ahí está. Simplifico. Décima de 10, 1. Décima de 180, 18, ¿no? 18. Claro, muy Ujú. bien, excelente, gracias. 18, 144. todo. Ya. Y 10 menos 2 es 8. Entonces, 18 por 8, ¿cuánto, Maciel? 100, 144. gracias. Muy bien, 144. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la medida de cada ángulo interior de los 9 ángulos, perdón, de los 10 ángulos, porque es un decágono, tiene 10 lados, cada angulito interior vendrá a ser 144. ¿Correcto, jovencitos? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien o no? ¿Van a tomar nota de alguna pregunta para mostrarles? No. Bien, me avisan, por favor. Ya. ¿Hay alguna una duda en alguna pregunta? En la 1, en la 2. No, profe, no. Ninguna. Ninguna. Bueno, a ver, alguien me está escribiendo aquí. La 2 la No, muestro. ninguno, Ya, muy profe. bien. Aquí está la 2. Ahí está López. Me avisa López para pasar cuando termina para decirles cuál es la tarea. A ver. Capta que me escribe López, creo. Ya, profe, gracias. Ya, muy bien. Sí. Ya para ir terminando, porque ya se está acabando el tiempo del Zoom. Miren, dice tarea para la casa. Va a ser la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la 4 y la 5, ¿ya? De la página 91, ¿ya? Anoten con su lapicerito, página 91. Esa es la actividad. Muchachos, ahí está. Profe,
toda la página 91 o solo la tarea para la casa? Solo la tarea para la casa, Nicole. ¿Ya? Solo los 5 problemitas. Ya, Nada más. profe. Muy bien. Muchachos, los que no me han enviado la tarea de la semana número 5, por favor envíenmelo. Tienen todo el día para que me lo envíen la tarea de la semana pasada. Y esto pues con calma todavía, ya ¿no? se le envié. No he visto quién me lo ha enviado, no lo he podido revisar, pero digo, los que no me han enviado. ¿Ya? A ver aquí, ¿quién me está escribiendo? Ya, López. Ya me lo enviaste. Ya, ahora lo voy a revisar. Ya, López, voy a revisar. ¿Quién más? Ah, la Miss Karen. Ya, voy a chequearlo, ¿ya, López? Ya. Bien, muchachos, nos estamos despidiendo entonces, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Ah, profe. Muy bien, chao con todos. Profe. Chao, profesor. Muy bien, cuídense con Chao, todos. profe. Muy bien. Chao, chao, muchachos, por favor, nos Chao, vemos. profe. No salgan en la calle. Voy empezando.